Espérenme. Bueno, vámonos. Estábamos aquí. Entonces, decía que estos son las respuestas por entidad y que daban cuenta, no tenemos ese dato, de si los profesores que están marcados aquí como respuestas por entidad eran diferentes o habían evaluado diferentes cursos. Ok. ¿Cuáles son los cursos evaluados por los docentes? Es importante destacar que en este caso tenemos evaluación de la mayoría de los cursos de la licenciatura. Entonces, en el primer semestre, en el caso de el sujeto y su formación profesional, hay 7 evaluaciones, en teorías del desarrollo y aprendizaje 5, en desarrollo neuropsicológico 5, en enfoque y propósito de los programas de educación inicial y preescolar 2, en diseño universal de aprendizaje y ajustes razonables, nociones básicas 6, en lengua de señas mexicanas, nociones básicas 2, en braille, bases para su enseñanza y aprendizaje 5. Estos números es importante irlos registrando porque al final de cuentas nos dan una idea de por dónde está la valoración de este curso. En el tercer semestre hay participación de docentes en todos los cursos, aunque no en la misma cantidad, pero tenemos en trastornos neuropsicológicos del aprendizaje 3, en trastornos del neurodesarrollo 2, en intervención didáctica pedagógica y trabajo docente 1, en estrategias de intervención en el aula para alumnos con trastornos del lenguaje y comunicación hay 5, en DUA y ajustes razonables, diseño curricular 5, inglés 1, inicio de la comunicación básica son 3, y en tecnologías digitales para el aprendizaje y la enseñanza son 3 docentes los que contestaron. En el quinto semestre, y con esto confirmamos que en la licenciatura de inclusión están evaluados por lo menos una vez cada uno de los cursos. En el quinto semestre, investigación e innovación de la práctica docente, fueron 4 docentes los que participaron, que contestaron, estrategias de intervención en el aula para alumnos con aptitudes sobresalientes son 4, en estrategias en DUA, ajustes razonables para la implementación, em, son 2. Entornos virtuales de aprendizaje para la educación híbrida, su pedagogía y didáctica es 1. Y en la práctica profesional desde la inclusión educativa, horizontes y posibilidades también es 1. Entonces, bueno, si tenemos, si me permite, termino la presentación, maestra Claudia, e inmediatamente doy la palabra. Solo es por un error que hay ahí, doctora, nada más para que igual se contemple. Ok, dígame. ¿Sí? Es que si regresas ahí en la siguiente, por favor, ¿En el ese quinto curso semestre? sí, ese de quinto semestre de práctica profesional desde la inclusión educativa, horizontes y posibilidades, ¿Sí? ese no es un curso que corresponda a quinto semestre. Nada más para que lo tomes en cuenta a la hora de que puedas retomar estos resultados, doctora Carmen. Es igual, no tengo como mucha cercanía, entonces se me pudo haber ido, Sí, ¿eh? por eso te lo comento, Te porque de hecho es un agradezco curso muchísimo. que es el de séptimo y octavo semestre que apenas vamos a Claro, desarrollar. claro. Entonces, para que lo tomes en cuenta. Muchas Ok, gracias, doctora. no, al contrario. Ok. Maestra Carla, ¿tiene alguna pregunta, alguna intervención con respecto a esto? No, gracias, licenciada. No, gracias, maestra. Ok, bueno. Mm,
Bueno, seguimos. Eh, Vamos a ver cómo estuvo la participación de los estudiantes. En este caso, los instrumentos de evaluación, si se acuerdan, comentamos que eran diferenciados. Ya está, había los datos de identificación, que teníamos 5 preguntas, todas son de selección de opción. Los programas del curso a evaluar, igual, era en 6 dimensiones, 18 preguntas con todas de selección. En este caso de este instrumento en particular, no pusimos ninguna pregunta abierta. Entonces, nos da eso. La escala nuevamente se da del 0 al 5, en donde el 0 no aplica, el 5 es totalmente de acuerdo y ahí está el asunto. Tenemos 2 preguntas para el propósito y la descripción del curso. Tenemos 5 preguntas para las estrategias de aprendizaje. Tenemos 3 preguntas para las evidencias de aprendizaje. 2 preguntas por los contenidos de aprendizaje, los criterios de evaluación, 5 preguntas y el proyecto integrador, 1 pregunta. Si ustedes se fijan, son las mismas dimensiones que trabajamos para los docentes, porque la intención es cruzar la información y generar una información mucho más precisa con respecto a los cursos. Bien. El total de respuestas de estudiantes, en el caso de las 16 licenciaturas, aquí volví a quitar a las interculturales, son de 10.301 las respuestas que recibimos. En el caso de la licenciatura en inclusión, nosotros tenemos 372 respuestas, que es mucho más de la cantidad de respuestas que en otras licenciaturas. Sin embargo, sigue representando muy poco, es un 3,6% del total de lo que nosotros tenemos como universo de respuesta. En este caso, las respuestas por entidad están con mayor rango en el estado de Zacatecas y en el estado de Chihuahua, que básicamente entre estas dos entidades está la respuesta de todos los estudiantes y varía, desde luego, desde del tipo de respuestas a la hora de contestar. No quise hacer separada la respuesta de los estudiantes con respecto a la de los docentes, más bien me permití hacer como una comparación, porque igual quizás algo, un error en el curso, maestra, porque el número de docentes y el número de estudiantes que contestaron en los cuestionarios de evaluación y que nos va a permitir tener una información como mucho más precisa, se va a complementar. Entonces, bueno, en el caso del primer semestre, si ustedes se fijan, los estudiantes igual logran contestar la mayoría de los cursos. Y bueno, pues entonces tenemos que el sujeto y su formación profesional, en el caso de estudiantes son 43 intervenciones, en el caso del curso de teorías del desarrollo de aprendizaje son 12, en el caso de desarrollo neuropsicológico son 23. En el caso de enfoque y propósitos de los programas de inicial y preescolar son 16. En el caso del diseño universal de aprendizaje y ajustes razonables son 21. En el caso de lengua de señas mexicanas, nociones básicas, 28. Y braille, bases para su enseñanza y aprendizaje, 26. Y la información que nosotros obtenemos de esta valoración pues hace que tengamos un poco más certeza en la interpretación de resultados. En el caso del tercer semestre tenemos igual todos los cursos evaluados. En el caso de trastornos neuropsicológicos del aprendizaje tenemos 29 estudiantes. En el caso de trastornos del neurodesarrollo tenemos 29. En el caso de intervención didáctica, pedagógica y trabajo docente, 22.
En el caso de estrategias de intervención en el aula para alumnos con trastornos del lenguaje y comunicación, 26. En duda y ajustes razonables, diseño curricular, 39. Inglés, 1. Inicio de comunicación básica, 14. Y tecnologías digitales para el aprendizaje y la enseñanza, 14. Bueno, investigación e innovación de la práctica docente, 12. Y aquí en estrategias de intervención en el aula para alumnos con aptitudes sobresalientes, resulta que no tenemos evaluación por parte de los estudiantes y eso es la única que no tenemos para tener una comparación. Duda y ajustes razonables de la implementación, 39. Entornos virtuales de aprendizaje para la educación híbrida, su pedagogía didáctica, 12. Y práctica profesional, que me imagino que es el mismo error porque tuve que haber hecho la tabla con el curso y como estamos trabajando los del segundo, los de todo junto, seguramente se me fue. Debe haber ahí, está bien puesto la evaluación desde luego, entonces lo corregiré para poderlo mandar. Bien, en cursos no evaluados, pues solamente tenemos el caso de un estudiante. Los cursos evaluados fueron 19. Esa valoración la estamos representando de la siguiente manera, con un 94,74 de cursos evaluados en la licenciatura y con un 5,226, con un 5,26 de no evaluados, que en realidad no es significativo esto que no estuviera evaluado por un estudiante, porque sí tenemos evaluación al final de cuentas, aunque sea una. Eso es todo lo que nosotros vamos a compartir. Y estoy esperando sus participaciones y vemos de qué otra manera podemos dar información. Los dejé callados o los dejé pensando. ¿Alguna participación? Maestra Sandra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ya casi tarde. Eh, Una pregunta. ¿Se puede todavía responder la evaluación? No. Lo que tenemos de información es lo que tenemos de información. Por eso la invitación a que se trabaje en la evaluación de los semestres pares. Si nosotros damos oportunidad a volver a contestar el instrumento, la evaluación cambia de sentido. Entonces, nosotros tenemos que trabajar los resultados a partir de lo que tenemos en este momento, em, y porque justo no queremos ver, no queremos medir un impacto que sería lo que tendríamos que medir si abrimos la posibilidad a volver a contestar el instrumento. Ok, muchas gracias. Maestra Anabel. Sí, buenos días. Sí, lo que pasa que en cuanto a la información y cómo nos estamos enterando de la evaluación, creo que no hubo, por lo menos voy a hablar por mi estado, aquí en Chiapas, creo que no hubo suficiente difusión, no informaron en tiempo y forma como debió haber sido, y yo creo que eso sería importante tomarlo en cuenta. No sé, tener un diálogo más cercano con las autoridades de los estados, porque quizá no nos llegó ni a tiempo ni la información como para que pudiéramos nosotros pues impulsar el que pudieran contestar los formularios tanto los estudiantes como los docentes.
Ujú. Sería el comentario. Maestra, ¿de qué estado es? Disculpe. Chiapas. Ok. Sí, eh, esta información ya está en la dirección general. Si efectivamente se mandó a tiempo el oficio, sí tuvimos como varios inconvenientes, se mandó casi al final del curso escolar, era complicada la situación en ese momento, pero bueno, eso no nos quita la poca participación, desde luego, ¿no? Y sí, lamentamos muchísimo, pero sí ya están enterados que no hubo la llegada, no se bajó la información adecuadamente. Sí. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes, buenos días. Dígame. Sí, bueno, yo nada más, por lo contrario, nosotros sí tuvimos la oportunidad soy de Baja California, sí pudimos Ujú. responder, nos llegó el oficio, aunque sí llegó, como indica, al final del semestre, pues tuvimos la oportunidad de unificarlo junto con la evaluación del desempeño docente que se aplicó, entonces ahí mismo les dijimos, también van a responder a este otro cuestionario, ¿no? Entonces esperemos que la participación hubiera sido pues activa y pues bueno, era nada más lo que quería compartir, que tuvimos la oportunidad y bueno, muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, a mí sí me gustaría como preguntar si ustedes esperaban este tipo, desde luego no el tipo de participación, sino el tipo de información que generaron con respecto al curso. Esto, no sé si a ustedes les haga falta un poco más de información sobre los resultados obtenidos de la licenciatura para poder ver hacia dónde nos encaminamos. Ustedes me dirán qué es lo que requieren para poder ver hacia dónde vamos a dirigir los esfuerzos de este equipo con respecto a la mejora de los codiseños, a la mejora de la implementación de los cursos, esto pues para avanzar. Maestra Sandra. Sí, 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 sí. Nada más si es posible que lo respondamos por estado, o sea, para que tengan el resultado de nosotros. O sea, si es que si eso no puede ser a nivel nacional, pero sí a nivel estado. Sí, maestra Sandra, a nivel estado no le veo mayor inconveniente. Eso ayudaría desde luego a tener como datos importantes de cada uno de los estados. Sí, se puede solicitar a la DGSU vía oficio el cuestionario si lo desean considerar. Y bueno, pues sí, ya es una decisión del estado y la implementación de ello. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más quiere participar? Ay, maestra Olga, ¿puede participar, por favor? Sí, buenos días a todos. A mí me gustaría poder observar un poco los resultados obtenidos
en la información que nos acaba de dar, porque nos dio una información como que muy cuantitativa. Y sí me gustaría un poquito que fuera un poco más cualitativa para poder determinar lo que usted acaba de decir, hacia dónde va encaminado los cambios o los resultados del programa, ¿verdad? Justamente eso es. Gracias. Justamente eso era lo que iba a proponer. Si me permiten, voy a buscar el archivo mm, para compartir con ustedes esa parte que sí me parece importante que ustedes lo sepan. Ahí está. Bien. Bueno, eh, esta es justamente la base de datos de donde nosotros estamos trabajando la información. Si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí tenemos toda la parte de la primera parte de la evaluación que tiene que ver con la estructura de datos y de identificación esta es de docentes, esta base de datos, entonces es la parte de identificación. De este lado nosotros tenemos el curso que se está evaluando y el semestre al que está participando. Entonces, si nosotros filtramos la información, son los cursos, esta parte cuantitativa, como me decía la maestra, pues es lo que nos está dando los cursos que se están trabajando. Sin embargo, aquí sí debo llamar su atención. Estos que están puestos con color fue una de las primeras cuestiones que se arreglaron porque no tenían la identificación, el docente que evaluó no tenía identificación de qué semestre era. Por eso está marcado con otro color para saber que es una manipulación. Nosotros completamos esa información para que pudiéramos tener la información completa. Eh, la otra cuestión, si ustedes se fijan, tiene que ver con el trayecto formativo. Hay veces que el trayecto formativo es el correcto, hay veces que no. Esta decidimos no tocarla, esta información, porque lo que nosotros veíamos en este momento, aquí se puede ver porque tenemos un primer curso en estas tres, si se fijan. Aquí hay un trayecto formativo que he seleccionado que es formación pedagógica didáctica interdisciplina y abajo son lenguas, lenguajes y tecnologías que estábamos trabajando con braille, bases para su enseñanza. Así es que desde luego tendría que estar seleccionado lengua, lenguaje y tecnología. No lo quisimos manipular porque nosotros no podemos cambiar la información, pero sí nos da información con respecto a quien haya hecho la evaluación de este curso no tenía claro el trayecto formativo al que pertenecía y entonces, pues ese es un dato importante, porque si yo estoy dando un curso y no tengo claro a qué trayecto pertenece, pues ya me falta un poco de información si me toca dar ese curso. En cuanto al codiseño, pues si ustedes se fijan, toda esta parte es una cuestión muy cuantitativa y entonces lo único que nosotros sacamos de aquí pues es toda la parte que tiene que ver con el perfil del docente, ¿no? Pero donde sí podemos detenernos quizá un poco, que no es la parte cuantitativa, es en donde empezamos a tener
un poco más la descripción. Voy a ver si ampliamos esta. Voy a tratar de subir un poquito más, a ver si ustedes la pueden ver. Pero esta pregunta que tiene que ver con la formación que corresponde con el perfil académico que se sugiere para la impartición del curso. Si ustedes se fijan, en general la respuesta va a girar en totalmente de acuerdo. Sin embargo, aquí hay un ni de acuerdo ni en desacuerdo. Eso quiere decir que el docente considera que la formación profesional que tiene se ajusta parcialmente al perfil académico que sugiere el curso. Y esto es un dato relevante porque si un docente se siente justamente con una formación que es parcialmente de acuerdo al perfil académico, es un poco en términos de desventaja a la hora de la impartición del curso. Eh, Volvemos totalmente de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. En general, por eso, a la hora de sacar los datos estadísticos y numéricos, pues vamos a encontrarnos con esta parte que es importante, en donde la mayoría de las respuestas es correcta. Sin embargo, estos datos sí nos brincan de repente, ¿no? Ok. Da igual, aquí si ustedes se fijan, igual a la hora que vaya subiendo, bajando el cursor, van a encontrar cinco, la mayoría de las respuestas están ahí. El curso es pertinente en la fase formativa en donde se ubica, el curso es pertinente en el trayecto formativo en donde se ubica. La mayoría de las respuestas está en 5. En promedio estamos hablando de un 4 punto y fracción a la hora de hacer el conteo estadístico. La descripción del curso expresa su importancia con relación a los problemas de la comunidad áulica escolar y o comunitaria del estudiantado normalista. Igual, si se fijan, la mayoría está entre 5 y 4. Sin embargo, los 13 que hay que nos indican, ahorita les vamos a decir, que nos indica que no están totalmente de acuerdo, hace que la valoración baje un poco. En este sentido, nosotros lo que tratamos de incluir para todo este rango es esto, que es lo que yo quería mostrar. Ok, dice, ¿qué metodología sugiere para fortalecer el desarrollo de rasgos y desempeños del perfil de egresos seleccionados? Entonces, ¿qué es lo que sugieren? En realidad, escuchar lo que sugieren los docentes es como relevante. Y entonces sugieren una introducción a la musicografía braille, a la estenografía braille, lo cual quiere decir que les hace falta. Se requiere reforzar los rasgos históricos para determinar la importancia que tiene la enseñanza a personas con discapacidad visual en el ámbito de la educación especial, ya que no se ha tomado en cuenta, vamos a ponerle aquí, la importancia que ésta tiene en la educación, en, eh, en la educación nuestro, dice. Eh, y ahí yo puedo estar manipulando estos datos y creo que leer lo que los docentes ponen es realmente pues muy valioso para saber hacia dónde dirigimos los esfuerzos de acompañamiento. Por ejemplo, aquí dice que es una sugerencia abordar los métodos de lectoescritura convencionales, ¿no? Para hacer la comparación con el proceso braille. Me gustaría que se trabajara más sobre el abordaje de las matemáticas en el curso. El curso se puede enriquecer con estrategias prácticas sobre orientación y movilidad para personas con discapacidad visual. Eh, el-
hay quien pone que le parece que las sugerencias son acordes a lo que está planteado, no hay ningún comentario. En general, si ustedes van poniendo, es muy particular el tipo de respuesta y por eso se hace un análisis cualitativo que va de acuerdo a lo que va mencionando en cada una de las opciones. Esta información sí se está trabajando con mucho más cuidado porque va a dar pie a las sugerencias que en esta licenciatura se dará con respecto a las propuestas de acompañamiento. Lo mismo va a pasar aquí, en donde de qué manera su formación ha permitido abordarlos en el curso, que es muy significativo escuchar que la formación que tienen o esta parte de abordar los contenidos del curso tienen que ver mucho con la formación que tienen, con la experiencia que tienen, con las especialidades estudiadas y esto definitivamente tiene relevancia a la hora de estar hablando de los contenidos de enseñanza y en el equilibrio de los contenidos con estos dominios. Maestra Sandra levantó su mano. Doctor Manuel Quevedo puede participar. Señora que no estoy nada de Ok, atención. ahora sí, doctor Manuel, si tiene la mano levantada y quiere participar, ya puede hablar. Ok. En lo que nos mandaron por grupo. Ok. ¿Tienen ustedes posibilidad de manipular su micrófono? Entonces les pediría que cerraran el micrófono y solamente lo abrieran si desean participar. El doctor Manuel Quevedo tiene su mano levantada, pero no ha podido, no ha podido participar. Entonces, estábamos en que la parte de la formación que les ha permitido abordar los contenidos del curso tiene que ver con el conocimiento, con las especialidades en las que se han formado, pero sobre todo y mayoritariamente por la experiencia que tienen. La otra pregunta abierta es al final de las estrategias. Entonces, pues en esta pregunta abierta, mayoritariamente se solicitaba pedir a partir de qué estrategias o actividades habían favorecido que el estudiantado desarrollara actitudes y valores vinculados a la inclusión, atención a la diversidad, igualdad de género y vida saludable. Y en estas respuestas, los docentes tenían
a bien darnos como aquellas estrategias o actividades que ellos habían propuesto para para desarrollar las actitudes. Encontramos varias, algunos no lo ponen, algunos dan como, como ciertas estrategias para poderlo manejar adecuadamente. En fin, no sé si esta información realmente les esté sirviendo. No, como dijimos, no se ha hecho el análisis cualitativo completo. Tenemos apenas el primer reporte general de los cursos, no lo tenemos específicamente por licenciatura. Estábamos esperando a que fuera el, el equipo de la licenciatura quien nos diera como una orientación hacia dónde dirigir los esfuerzos. Entonces, pues es como tenemos ahorita la información. ¿Algún comentario de su parte? Sí, Sí, Vanessa. si me permites. Yo quiero destacar la importancia de la evaluación porque obviamente no se puede mejorar lo que no se evalúa. Y creo que hemos tenido una falta de cultura evaluativa en este sentido en términos de cada una de las licenciaturas o de los planes de estudio que se han implementado a través del tiempo. Entonces, este esfuerzo de evaluación pues es bastante trascendente porque ciertamente esto permite la toma de decisiones en el afán de mejorar cada uno de los cursos. Por otro lado, sí ya mencionabas que falta el análisis de la información porque justamente eso es lo que nos va a permitir ir tomando decisiones, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que dicen los maestros? ¿Qué es lo que dicen los estudiantes? Pero también no hay que olvidar que ese análisis de la información tiene que ser en el marco del enfoque de la licenciatura, Yes. que es, ahorita que yo veía uno de los comentarios, bueno, ¿qué es lo que nos hace diferentes a la licenciatura en educación especial? Que justamente compartimos el mismo o alguna parte de la población, ¿no? Entonces, es fundamental ver en dónde ponemos la mirada y no olvidar que la mirada de esta licenciatura está en el desarrollo del potencial. La mirada no está en el déficit, sino en el potencial. Y creo que ese es un indicador importante para poder hacer el análisis de la información. Y por otro lado, yo creo que fue muy poca la población que contestó el instrumento a fin de guardar la validez y la confiabilidad de los resultados, pues hubiera sido muy importante que esta aplicación hubiera sido mucho más nutrida. Yo lamento mucho, por ejemplo, el caso de Nuevo León, por ahí se traspapeló este oficio en la Subsecretaría de Desarrollo Magisterial, que sería bueno también que se copiara no solamente a la subsecretaría, sino a las otras instancias, sobre todo la que tiene que ver con las decisiones académicas. Pero creo que falta una, pues, más nutrida la participación a fin de no tener una mirada sesgada ni tampoco parcializada sobre los resultados que pudieran generarse, sobre todo si lo que queremos es mejorar cada uno de los cursos. Aquí estamos la gran mayoría de los maestros diseñadores de estos cursos, este gran equipo y estos grandes equipos que trabajaron muy duro y que trabajaron desde la experiencia, pero también sabemos que una cosa es el diseño en equipo y otra cosa la implementación. Y en la implementación nosotros mismos nos vamos dando cuenta de cuáles son los ajustes que tendrían que ir surgiendo. Y bueno, al margen de la evaluación, pues estos maestros, que son los que aplican los cursos, tienen ya muchos datos, que también esos datos sería importante recogerlos de los diseñadores ya en práctica para que formen parte de todo este acervo de información
que pueda coadyuvar justamente al análisis global que se haga. Muchas gracias, Carmen. Oh, gracias a ti. Hay un par de comentarios que voy a compartir. El primero dice, aparte de darnos los datos en relación, dice la maestra Patti Rangel, aparte de darnos los datos en relación a la investigación para obtener información, estos resultados no me refieren hacia la mejora del plan de estudios en donde habría que hacer modificaciones. Estoy completamente de acuerdo. Sí. No tenemos, bueno, aparte de los datos que estamos compartiendo, se compartirá un informe con el análisis ya al finalizar el trabajo de investigación, pero esto, vaya, no es que nos vaya a dar mucha información, lo decía Rebeca hace un momento, no es que nos vaya a dar mucha información para hacer esas modificaciones. Sin embargo, sí consideremos que a la hora de hacer el codiseño teníamos una expectativa que ya en algunos casos desconozco, mi área de trabajo es en ciencias. Desconozco si la mayoría de ustedes han impartido esos cursos. En el caso de otras licenciaturas no es así. Están en el codiseño, pero no impartieron los cursos y eso es una limitante. Entonces, esa, esa otra cuestión sí les va a llegar, o sea, desde luego va a llevar esa información para ustedes, pero se tendría que hacer a partir de eso una estrategia para complementar de qué manera vamos a mejorar esos planes de estudios. No está considerado el segundo semestre, ni el cuarto, ni el sexto, porque es justamente, esa es otra pregunta, es justamente estos semestres pares los que se están evaluando en este momento. Nosotros lo que estamos haciendo es compartir la información con todos ustedes con la finalidad de lograr una mayor participación docente en la evaluación de estos semestres y tener una mayor cantidad de datos que nos permitan tener muestras más confiables para poder hacer las modificaciones en los cursos y poder ir hacia la mejora efectivamente. Em, Esa es la razón por la cual no están los del segundo y cuarto. Está abierto el cuestionario para ustedes, lo compartieron en el chat de la plenaria. Ahí están ya las direcciones. Están abiertos los cuestionarios desde ayer. Se van a cerrar hasta el 7 de septiembre para que tengan oportunidad de llenarlos y de que los estudiantes puedan hacerlo también. ¿Alguna otra cuestión? Maestra Lucrecia. Sí, efectivamente, complementando la participación de la maestra Rebe, efectivamente, quienes diseñamos algún curso no necesariamente le dimos seguimiento. Entonces, yo creo que esta información estaría un tanto sesgada y no reflejaría efectivamente lo que se quiere. Entonces, yo diría que pues a nivel de las autoridades podrían sugerir que hiciéramos al interior de las escuelas esa evaluación general y se podría tener pues datos más verídicos de ello. Y pues ya con esta situación ya podríamos nosotros sugerir a la autoridad también que haga lo propio, porque de lo contrario pues vamos a tener datos no tan relevantes ni significativos para hacer las mejoras de los programas. Entonces, bueno, estamos en ese entendido de que requerimos una evaluación pues más al interior de las instituciones. Gracias, maestra Carmen. Bien. Están pidiendo que comparta la liga, lo voy a hacer en este momento. A ver si nos dejan. Mm, Dice que no descargo. Bueno, Cisne Ojeda, por favor, en lo que estamos aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Doctora,
Preciso el hecho de comentarle que en efecto, en la participación del codiseño y en la aplicación de los programas, pues tenemos variables. Existen maestros que están en interinato, que pudieron haber dado el curso y ya no se encuentran dentro de las escuelas normales. Ujú. Tenemos situaciones también donde pues la realidad es que a veces los maestros que están frente al curso, pues el perfil académico no es el adecuado o no han tenido la posibilidad de estar teniendo la información o la contextualización de los cursos con actualizaciones. Entonces, muchas veces, pues bueno, la actuación de los académicos no van en función de los propios programas, porque no les dan muchas veces seguimiento. Trabajan desde sus conocimientos empíricos o básicos y eso también es una realidad que tenemos que contemplar a la hora de la evaluación de los cursos. Y no solamente ahorita para lo que es el ámbito federal o la malla federal, sino que esto nos permita también considerarse para la evaluación que se va a tener de los cursos de flexibilidad curricular, porque como sabemos, pues porcentajes muy pocos o básicos de las escuelas normales se participó en el diseño curricular federal. Entonces, al interior, en los diseños de flexibilidad, pues igual aconteció lo mismo, ¿no? Pocos maestros fueron los que diseñaron y las políticas y las culturas internas en las escuelas normales, pues las conocemos a nivel federal. Entonces, eso también determina el logro o la culminación tanto de contenidos como de procesos de evaluación. Entonces, pues Morelos, no sé, igual se perdió la documentación, no sé, no nos llegó a nosotros, pero dentro de ello, pues es importante recordar, ¿no? Que pues al menos en la normal Cuautla tenemos esa dinámica, que hemos tenido modificaciones en la plantilla de docentes, es una constante, y pues bueno, eso también es una situación que repercute o afectaría en la consideración de la culminación o logros evaluativos en cada uno de los cursos. Gracias, bonita tarde. Gracias, nuestra señora. Bueno, acabo de compartir ya el archivo con los formularios para que ustedes los tengan a la mano y esto nos ayude pues a mejorar la experiencia de la evaluación. Bueno, pues con respecto a esta parte de la sesión, yo creo que no hay mucho que hablar más. Ustedes quedarán en espera de la información que nosotros tendremos que generar. Esto les ayudará después en otro momento a compartirla, a revisarla con profundidad y a ver las opciones que ustedes plantean como trabajo, como codiseñadores, como docentes, para ir hacia la mejora. Sí, es importante como señalar que, bueno, todo este tipo de procesos de evaluación culminan una etapa, es importantísimo tener información, aunque sea no como nosotros hubiéramos querido, pero sí la tenemos y esperamos tenerla con más certeza para los siguientes semestres y poder hacerlo de manera como mucho más precisa, porque pues bueno, es un esfuerzo y la evaluación una herramienta metodológica que nos permite, desde luego, ir dando pasos encaminados hacia la excelencia que se persigue desde el enfoque de la nueva escuela mexicana. Entonces, yo creo que ustedes tienen toda la experiencia y tienen
toda la capacidad para ponerse de acuerdo y lograr cosas importantes en cuestiones de acompañamiento, solicitar lo que ustedes requieran de parte de la de Jesús y bueno, saber, estar seguras de que están acompañadas, que no, acompañados, que no están solas ni solos, que siempre hay un equipo dispuesto a colaborar con ustedes y pues bueno, nada, darle como sentido a esta parte de la evaluación. Eh, yo creo que en cuanto a cuestiones evaluativas, en esta primera parte de la sesión está revisada. Si no tienen ningún inconveniente, podemos eh, seguir adelante, que la otra parte también recae en ustedes, porque necesitamos platicar un poco sobre las propuestas que ustedes tengan para pues la estructura del séptimo semestre. Rebeca, platicaba contigo que había como ciertas inquietudes del equipo. Si tú me pudieras apoyar en eso, por favor. Perdón, el micrófono no me permitió escuchar, Carmen. Comentaba que en cuestiones de evaluación terminamos, ya se dijo lo que se tenía que decir, se espera lo que se tiene que esperar de parte del trabajo del equipo de Jesús. Y que bueno, nuestro tiempo ahora va encaminado en cuestiones de prácticas y titulación. Entonces, tú me comentabas que había surgido algunas dudas. A mí me gustaría conocerlas para poder solicitar, si es necesario, el apoyo de alguna de mis compañeras o poder trabajar con ustedes juntas. Muy bien. Yo hablaba de dudas acá en el estado de Nuevo León porque nos acompañó Sandra Jaime, estuvo con nosotros la semana pasada y fue bastante interesante reflexionar un poco sobre esta diferencia entre el enfoque de competencias y el enfoque de capacidades, ¿no? Desde una mirada filosófica que justamente eso impacta el trabajo en práctica profesional, pero ya de manera nacional, bueno, aquí está el equipo liderado por la doctora Anabel Martínez, que trabajó todo este trayecto y lo importante fue eso, que fue el mismo equipo que estuvo trabajando desde el primer semestre, de tal manera que llegara a séptimo y octavo semestre, pues ya traían no solo esta coherencia lineal, sino también global de los contenidos, de la metodología, del enfoque y obviamente de los productos que se esperan. La licenciatura hizo un documento para séptimo y octavo semestre. Yo no sé si Anabel quisiera un poquito platicar al respecto, sobre todo si hay compañeros que desconocen esta parte y que pues van a trabajar con séptimo y octavo semestre. Una experiencia que tuvimos aquí en Nuevo León era que cuando yo le pido a Sandra que venga a hablar de las modalidades de titulación, la tendencia de los directores era enviarme a los asesores nada más y yo les decía, no, tienen que estar los maestros de práctica profesional, del proyecto de práctica profesional, porque asumimos que las modalidades de titulación solamente tienen que ver con séptimo y octavo semestre y sabemos que no es así. Finalmente, los estudiantes seleccionan una modalidad de titulación, pero a partir de todo este trabajo que se viene haciendo desde el primer semestre, ¿no? Yo aplicaba, por ejemplo, hacía una investigación sobre las modalidades de titulación que eligen los estudiantes normalistas de toda la licenciatura. Nosotros ofrecemos 14 licenciaturas y, por ejemplo, aquí en Nuevo León, la gran tendencia es el informe de práctica profesional.
Pero lo que me llamaba mucho la atención es que desde la percepción de los estudiantes es que hacer una tesis es muy difícil, ¿no? Casi nadie elige un portafolio de evidencias. Sabemos que esto tiene que ver justamente con lo que se va provocando a partir de los primeros semestres de ese trayecto de práctica profesional y saberes pedagógicos, por lo que es fundamental la vinculación y la articulación entre los maestros que trabajan este trayecto de prácticas y los maestros de séptimo y octavo semestre. Creo que eso se ha cuidado mucho en la licenciatura, pero a mí me gustaría que Anabel tomara la palabra para que nos platicara un poquito, hiciera todo un trayecto, sobre todo, te digo, para los compañeros que no han tenido la oportunidad de tener una visión general. Adelante, maestra. Gracias. Sí, efectivamente, creo que hemos venido trabajando de manera muy cercana con los compañeros que han venido desarrollando los cursos del trayecto de práctica profesional. Y ayer precisamente comentábamos que y se presentó a grandes rasgos la especificidad del curso muy octavo de práctica docente para aquellas instituciones donde, como parte de la flexibilidad curricular, no hayan diseñado un curso propio y que este se pudiera convertir en un curso genérico, ¿no? Claro, con estas recomendaciones de la revisión, que tienen la opción de la adaptación, tienen la opción de la contextualización del propio curso. Y hablábamos precisamente el día de ayer de cómo el trayecto se ha venido cuidando tanto en el diseño y en esta visión del propio enfoque centrado tanto en las capacidades, pero también cuidando esta congruencia con los demás cursos y los demás trayectos de la malla curricular. Hablábamos también de la importancia de por lo menos 3 elementos sustanciales que aparecen en séptimo y octavo, que tienen que ver con las trayectorias profesionales, trayectorias personales de los estudiantes, que son conceptos básicos que al llegar a la fase de despliegue de capacidades respecto al perfil de egreso profesional, permite entonces reflejar el cúmulo de saberes y de experiencias y de dominios que el propio estudiante ha venido desarrollando a lo largo del propio trayecto de prácticas. Por otro lado, también enfatizábamos esta oportunidad que se tiene de la codocencia, ¿no? La codocencia que permite establecer esos roles de intercambio entre el docente novel y el docente experimentado, que va a permitir también este intercambio de saberes, de experiencias, que al final del día es parte de las características del trabajo docente del profesor de inclusión educativa, porque mientras se están compartiendo espacios de orientación, de asesoría, de acompañamiento, pero también de intervención educativa. Otro elemento sustancial que a lo largo del trayecto de práctica se ha venido trabajando son estas construcciones como punto de partida desde la narrativa pedagógica, la sistematización de experiencias, pero desde esta misma evolución, ¿no? Desde el propio ser del estudiantado para poder ir evolucionando y llegar a estos procesos ya de sistematización en séptimo y octavo semestre. En ese sentido, práctica profesional no ha perdido de vista estos elementos de la gradualidad, de la profundidad, pero sobre todo de esta secuencialidad. Como desde el primer semestre hemos venido evolucionando en estos escenarios, en estos contextos, partiendo desde la propia comunidad, posteriormente conociendo el contexto escolar, el contexto áulico, el contexto comunitario, para poder aterrizarlo precisamente en estos ejes que van a estar situados en esos dominios y desempeños del perfil de egreso
profesional del licenciado en inclusión educativa. En cuanto al curso de séptimo y octavo, se está proponiendo no perder de vista la aplicación de estrategias diversificadas, innovadoras, centradas precisamente en la columna vertebral que es diseño universal para el aprendizaje y la propia práctica en escenarios reales. Esto es muy importante porque esto es lo que le da sentido, esto es lo que le da esta especificidad a la licenciatura en inclusión educativa, que hay una columna vertebral que va acompañada tanto del trayecto de práctica profesional como el de los cursos que están a lo largo de la malla del diseño universal para el aprendizaje y los ajustes razonables. Por otro lado, también se propone esta extensión o estos espacios más prolongados, ¿no? En práctica profesional, en concordancia con estos procesos que se viven al interior de los servicios de educación especial, desde los procesos de identificación, procesos de evaluación psicopedagógica, procesos de diseño de planes de intervención educativa, que de pronto habían procesos que se dejaban un poco aislados, pero que en la propuesta 2022, séptimo y octavo semestre, que se pueda valorar esta congruencia entre los propios procesos que se viven en los escenarios reales de la práctica profesional y también que vayan caminando en congruencia con las propuestas de curriculares del séptimo y el octavo semestre. Porque como bien se decía el día de ayer cuando se abordaba el trayecto de prácticas profesional, séptimo y octavo no es el fin, no es llegar al séptimo y octavo, no es la meta, sino es la consolidación real de este perfil de egreso que el día de mañana ya estará en esos escenarios reales del profesional y que sabrá entonces cómo esta experiencia de formación inicial le ha otorgado la posibilidad no solo de saber, saber hacer, sino también desde el propio ser, desde la propia identidad del profesorado en inclusión educativa. Entonces, hacia allá se ha venido construyendo todo el trayecto de práctica profesional en conjunto con el resto de cursos de la malla. Se vino cuidando precisamente esa integración para que el profesional de inclusión esté formado lo más completo posible. Ese sería mi comentario. Sí, si me permites, creo que un ejercicio importante que pudiera hacerse adentro de cada institución, pues es un ejercicio de autoevaluación. Un poco con la experiencia que tenemos del 2018, ¿cuáles son las modalidades de titulación que eligen los estudiantes y por qué las eligen? Para poder entender también cuál es la percepción de los estudiantes. La doctora Anabel mencionaba ahorita un elemento importante que es la codocencia. No puede entenderse este trabajo sin el trabajo de academia, el trabajo colaborativo que nos permita justamente, por un lado, identificar las percepciones de los estudiantes, pero también de los maestros, e identificar sus necesidades de actualización docente o de habilitación docente en este sentido. Porque no podríamos ver, miren, yo veía ahorita un comentario que muy acertadamente respondía Patti Rangel cuando se hablaba del curso de Braille. Los cursos, todos los cursos están relacionados unos con otros, sobre todo en esta licenciatura, de tal manera que tengo trastorno neuropsicológico del aprendizaje en una fase de profundización, pero de manera inicial un desarrollo neuropsicológico y necesariamente este tiene relación con este. El maestro que trabaja este primer curso tiene que conocer el segundo curso y el resto de los cursos. Lo mismo sucedería, por ejemplo, tengo a Braille en un primer semestre, pero luego tengo un Braille avanzado, que es justamente lo que nos preguntaban que si se trabajaba o no, se incluía o no. Entonces, la mirada global de la academia debe ser esa.
y no quedarnos solamente con el curso que trabajamos, porque hay una vinculación bastante estrecha con el resto de los cursos y también entre cada uno de los trayectos formativos. Entonces yo creo que eso pues es un ejercicio interesante que pudiéramos hacer hacia adentro de cada una de nuestras instituciones para identificar necesidades y definir también cuáles serán estos trayectos formativos, tanto de los estudiantes como de los docentes de nuestras instituciones. ¿Alguna participación más? A mí me da la impresión de que tienen mucha claridad de lo que se tiene que hacer y que tanto Rebeca como Anabel han dado eh, una información muy precisa. Eh, no sé si ustedes tengan alguna pregunta. La doctora Gladys comentó que quizá entraba a visitar la sala. Eh, si tuvieran alguna pregunta, sería como muy conveniente plantearla en este momento para poderla resolver. Si no tienen preguntas, pues entonces nos quedaría solamente esperar si alguien tiene algún comentario o alguna propuesta como para continuar con la reunión. Adelante, maestro Jesús. Gracias, gracias, doctora Carmen. Mi duda es, bueno, primero me quiero presentar. Soy docente e investigador de la Escuela Normal de Educación Física de la ciudad de Toluca, Estado de México. Fui invitado por mis autoridades para impartir el curso de trabajo de investigación a la licenciatura en Inclusión Educativa. Me impacta el número de horas que se tienen contempladas, que son 12. Yo quisiera recibir asesoría o información sobre cómo desarrollar este curso, quienes están más, o quienes diseñaron este programa, que nos pudieran compartir la forma como ellos, como ellos vieron el trabajo a futuro, cómo trabajarlo, qué enfoque darle a este curso, de favor. Bueno, de entrada, el curso tiene ya sus especificaciones por sí. Habrá que leer porque ahí está planteado el propósito, están dadas las estrategias, están puestos las sugerencias de evaluación, está planteada la bibliografía. Entonces, un primer comentario al respecto sería que tuviera usted conocimiento de ese curso en general, una lectura general del curso. Si alguien quiere ayudar al maestro Jesús con algún comentario. Sí, el comentario me gustaría que me lo hiciera alguien que diseñó este curso. Anabel. Maestro, estoy entendiendo que usted no está preguntando sobre el curso de taller de titulación que tiene 12 horas asignadas en séptimo semestre. Sí es. Sí, esos cursos de taller de titulación, como son en el marco de la flexibilidad curricular, cada entidad iba a proponer el diseño de este curso en función de las modalidades de titulación, por eso se llama taller de titulación, para trabajar la tesis, el informe de prácticas profesionales y también el portafolio de evidencias. Aquí, por ejemplo, le platico la experiencia que tenemos en Chiapas. Aquí en Chiapas se diseñó el curso de taller de titulación donde se construyó para que fuera una guía para el asesor
para poder ir guiando paso a paso, proceso a proceso, etapa tras etapa, la construcción de estos trabajos de titulación. Entonces nosotros convertimos este curso como esta posibilidad, esta guía para poder orientar no solo al asesor, sino también al propio estudiante en la propia construcción de los documentos. En ese sentido, estaba o está pensado, ¿no? Porque es taller de titulación. Por eso son 12 horas que se le asignan. No sé si Sí, le apoyo. sí, mi duda es, el programa tiene el nombre de trabajo de investigación. Ujú. Exactamente, no dice taller de titulación, dice trabajo de investigación. Es donde encuentro o lo que me hace ruido, lo que eh, no me ubica cómo abordar el curso o el programa, porque es trabajo de investigación. Por lo que usted comenta, la modalidad va a ser de taller. Y lo que usted comenta es abordar las tres modalidades de titulación. Y yo lo estaba enfocando en darle toda la parte teórica de un trabajo de investigación, no abordar las tres modalidades de titulación, sino cómo se hace una investigación científica, claro, por supuesto. Razón por la que sí quería que me comentaran los diseñadores, desde qué óptica lo diseñaron. Yo creo, maestro, que la pregunta sería, porque son cursos de flexibilidad curricular, si su estado los diseñó. Sabemos que tenemos dos documentos fundamentales que derivó la de GESUM y que son fundamentales para el séptimo y el octavo semestre, que son las orientaciones académicas y las orientaciones administrativas en términos de titulación, y que es conveniente, sobre todo en las orientaciones académicas, pues derivar un reglamento en el que hemos estado trabajando y cada estado debe trabajar justo el suyo para irlo desdoblando y tener las particularidades que se pudieran presentar en el estado a partir de las situaciones que tenemos presentes, ¿no? Pero aquí la pregunta, porque yo creo que no tendríamos muy claro, es si este curso que usted tiene fue diseñado en su estado, porque justamente son los espacios de flexibilidad curricular. Efectivamente, debió de haber sido diseñado por el referente que usted hace, No enfría, debió de haber sido diseñado enseguida se en el calienta. Estado de México. Es que Pero, cada vez que sale, ¿dónde está interfiriendo Sergio Pérez? No, ya lo silencié. Gracias. Sí, ahora entiendo, sí es de flexibilidad curricular, correctamente. Entonces, y por lo que me comentaba usted de la maestra que me antecedió, la doctora, Martínez, no, Anabel, Anabel Martínez, sí. ella lo ve desde la perspectiva de un taller de titulación, donde hay que abordar todas las modalidades. Ujú. Y en estado, bueno, tiene la connotación de un trabajo de investigación. Y de ahí la duda de si abordarse como una investigación concretamente, como tesis de investigación o para eso es mi presencia en este espacio académico, doctora Carmen. Pero ya entiendo, necesito investigar quién en el Estado de México diseñó este programa y recurrir a él y ver desde qué perspectiva lo diseñó y cómo abordarse para no cometer errores, sino lograr el perfil de egreso que se requiere en esta licenciatura. Así es, Gracias. maestro.
Así es, maestro. Es un curso de flexibilidad curricular en donde efectivamente la escuela y el Estado quienes tienen que facilitarle la decisión que hayan tomado con respecto a la asignatura. Gracias, ya entiendo. Tengo un comentario aquí de la maestra Patti Rangel en donde me pone que seguramente las respuestas de los semestres pares van a completar las sugerencias y hace una observación que es el tipo de observaciones que nosotros tenemos para analizar, porque una de las solicitudes en la información que yo les estuve compartiendo con respecto a lo que sugieren de los docentes que entraron a evaluar, que requieren es, en el caso de esta licenciatura, la musicografía y matemáticas, que me está diciendo la maestra Rangel, que esos dos aspectos están en braille 2. Entonces, ahí lo que nos deja ver es que quien evaluó braille 1 pues no tiene conocimiento de lo que está en el siguiente curso. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra observación, alguna pregunta? Nadie. Pues entonces yo creo que vamos a dejar aquí la sesión. Eh, desde luego, muy agradecidos por su participación. Sí, en un momento comparto, esa no la tengo yo, la voy a conseguir. Me están pidiendo el link del registro de asistencia. La tuvieron que haber compartido en el otro. No, no la tengo. Esto, no tengo el link de la asistencia, maestro, pero si me dan un segundo, la solicito. Bueno, y mientras me dan el link de asistencia, agradecerle su participación y su presencia. Siempre es muy grato para nosotros tener esta participación. Ah, ya la pusieron. Muchas gracias, maestra Leida. Ahí está el FONS ya en el chat. Ese es el link, efectivamente. Muchísimas gracias. Ok, bueno, pues ahí está el FONS ya para que ustedes registren su asistencia. Me fue muy placentero estar con ustedes. Espero tener oportunidad de volverlos a ver a todos y a todas. Y si no, me dio un placer enorme saber de esta licenciatura, saber de los datos que la evaluación nos está dando. Un placer enorme poder compartir con ustedes y espero volver a hacerlo en otro momento. Les agradezco muchísimo y pues seguimos el día de mañana con lo que nos corresponda hacer. Hasta luego, hasta luego a todos.
Hasta luego. Hasta la Hasta próxima. luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Rebe, bye, bye. Gracias.